Bien, vamos a comenzar entonces con la categoría de intelectuales, que nos va a servir para este curso, para abordar a la educación en su conjunto desde la perspectiva gramsciana. ¿Por qué interesa la categoría de intelectuales? Bueno, Gramsci lo que hace, lo que hizo en los cuadernos de la cárcel, fue tratar de buscar una definición de la palabra intelectual un poco más ampliada que lo que se la conoce en la actualidad. Cuando ustedes se ponen a pensar, si yo les digo que nombren algún o algún intelectual, seguramente se les viene a la cabeza ensayistas, pensadores, pensadoras, gente vinculada con el mundo de las artes o de las letras, en fin, personas que trabajan desde el punto de vista intelectual y piensan a la sociedad con un grado de profundidad mayor que el común de los terrestres que vendríamos a ser nosotros y nosotras, que pensamos de modo más llano. Pues esa forma de pensar la intelectualidad es una de las maneras posibles, pero es una manera bastante elitista, ¿no? Y ahí el aporte de Gramsci. Porque Gramsci dice que todas las personas son intelectuales. El- lo que pasa es que hay algunas que se dedican a trabajar de eso. Es decir, hay algunas personas cuya profesión es la de ser intelectuales y la de pensar el mundo en el que vivimos, pero intelectuales como tales somos todos y somos todas. El ejemplo concreto que da en el cuaderno de la cárcel, que está bastante bien, dice algo así como, lo leo textual: puede suceder que todos en determinado momento sepan freír dos huevos o coserse un desgarrón del saco, y no por eso se afirmará que todas las personas son cocineros o sastres. Es decir, no por hacer una actividad uno ya se define por eso, de modo tal que ser intelectuales no es algo exclusivo de un grupo de personas, sino que más bien es parte de toda la sociedad. Incluso Gramsci define a la humanidad a partir de la intelectualidad, y sobre todo a partir de la intelectualidad y el lenguaje, es decir, el lenguaje como forma de definir a las personas, a diferencia de los animales y las plantas. Nuestra forma de entender el mundo con conciencia tiene que ver con la utilización del lenguaje, y eso es propio de la intelectualidad. Es decir, que aquí tenemos una mirada ampliada donde todas las personas son intelectuales, y eso es importante. ¿Por qué? Porque dentro de los y las intelectuales hay ciertas capas. Esto también es cierto porque Gramsci lo plantea. Hay capas, hay formas, hay tipos de intelectuales, para decirlo más correctamente. Vamos a ver en la diapositiva siguiente cuáles son esos tipos de intelectuales. Por ahora, quedémonos con esta idea. Para Gramsci no existe una persona que no fuera intelectual. Hasta en la profesión o en la actividad que parezca más manual de todas, allí hay intelectualidad. Entonces, la intelectualidad no es un atributo propio de una casta, de un grupo, de una élite cerrada, sino que es parte de toda la sociedad. Y acá traigo otra idea más. Los intelectuales tienen como función en la sociedad organizar a la cultura. Es decir, la cultura, la forma de pensar, el imaginario, lo que ustedes piensan, lo que pensamos todos y todas acerca del mundo, está disgregado, suelto, desorganizado en nuestras cabezas, en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que charlamos. Todo eso forma parte de nuestra cultura, por decirlo de algún modo. No existen tantas culturas como personas, sino que se podría unificar a la cultura común que tenemos todas las personas que estamos viviendo, por ejemplo, en una misma nación. Y ahora, entonces, los intelectuales tienen la función de organizar esa cultura. ¿Y cómo lo pueden hacer y a través de qué medios lo hacen? Es lo que vamos a ver después. Pero en principio ya me imagino que se estarán dando cuenta que para Gramsci el intelectual, la intelectual privilegiada o privilegiado, es el docente. Es el docente en el aula quien organiza la cultura con la que va a dialogar con el estudiante, el intelectual privilegiado. Su función es intelectual, y su función intelectual adentro del establecimiento educativo es central, porque está organizando la cultura en el proceso de formación de un estudiante. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces, los y las intelectuales tenemos la función de organizar la cultura, ¿no? En la voz de Gramsci. Organizar la cultura significa dirigir el proceso de aprehensión cultural por parte, en este caso, de los estudiantes y las estudiantes de nuestras escuelas, de nuestras aulas.
Dirigir, ojo, no significa de ningún modo dominar, ni de algún modo tampoco significa dirigir, organizar significa jerarquizar el contenido que le vamos a dar a los estudiantes en el aula y trabajar junto a ellos. Eso también es importante. Vamos a volver sobre esa idea de trabajar junto a los estudiantes con Freire, porque ahí Gramsci y Freire tienen un punto de unión muy importante. Pero quedémonos en esta filmina, en la cual hay una separación entre intelectuales orgánicos e intelectuales tradicionales. ¿Quiénes son estas dos categorías? Bueno, Gramsci divide la sociedad en dos, los orgánicos y los tradicionales. Los orgánicos van a ver las características de lo que debería ser un intelectual orgánico. Es decir, para Gramsci un intelectual orgánico es un intelectual o una intelectual que está inserta en las clases populares y que hace de la política una forma de organizar la cultura. Es un activista político o una activista política. ¿Esto qué significa fundamentalmente? Que no está separada de las masas populares, no está separado del conocimiento de las masas populares, ni tampoco está separado de una idea de política. Tiene conciencia de cuál es el objetivo político que tiene que persigue, más o menos definido, ¿no? Tiene que ser persuasivo, constructor, formador, formadora, capaz de dirigir, pero fundamentalmente técnicamente formado. Es decir, para Gramsci no basta para ser un organizador de la cultura o una organizadora de la cultura con estar en las masas, sino que también tiene que tener una formación técnica. De ahí el lugar privilegiado de los docentes y las docentes. Gramsci dirá en su momento, y lo repetirá muchas veces en sus textos, que los docentes y las docentes, a pesar de que muchas veces no lo expongan o no lo digan con claridad, o incluso hasta no lo sepan, son intelectuales que organizan la cultura y lo organizan de un modo sistemático. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque ustedes como docentes planifican lo que van a trabajar a lo largo del año. Y de algún modo, al planificar, lo que están haciendo es organizar lo que culturalmente va a recibir un estudiante. Por eso son intelectuales orgánicos y de acuerdo a Gramsci, con su idea de transformación social, la idea es que estén insertos e insertas en las clases populares, que tengan actividad política, que sean persuasivos, constructores, formadoras, en fin, que tengan esas características como tipo ideal. Ahora bien, hay intelectuales orgánicos más fáciles de reconocer, ¿no? Cuando uno o una ve a un militante de un partido político que al mismo tiempo, o un sindicalista, ¿no? Un dirigente sindical, es orgánico al sindicato, es orgánico o orgánica al partido. Ahí es más fácil de ver porque hay una partidización de su intelectualidad. Entonces es mucho más fácil porque hay una etiqueta detrás, ¿no? Uno ve, está el sindicato, está el partido, está la organización, entonces ahí se ve la función más claramente. Ahora bien, ¿hace falta formar parte de un partido, de un sindicato, para ser un intelectual orgánico? No. Intelectual orgánico es aquella persona que tiene esta característica que estamos diciendo acá, y que puede ser un activista político que trabaje exclusivamente desde el aula con una serie de conceptos que se proponen la transformación social, no necesariamente inserta dentro de un partido político o una organización que la supere. Ahora bien, los intelectuales y las intelectuales tradicionales, ¿quiénes son? Acá aparece la definición más restrictiva, ¿no? la más conocida, la más clásica, cuando uno piensa en intelectuales, qué sé yo, Beatriz Arlo, no sé, gente que aparece en la tele, Martín Caparrós. ¿Quiénes son esas personas que serían intelectuales en el sentido estricto? Que también existen. Gramsci los llama tradicionales. Muchos de ellos y muchas de ellas están vinculados fuertemente con la Iglesia Católica, de acuerdo a la mirada de Gramsci. Y que tienen la particularidad de que se creen, dice Gramsci, ajenos a la política. Es decir, creen que su forma de pensar a la sociedad, lo que transmiten, lo que dicen, no tiene ninguna vinculación con la política, porque ellos y ellas son libre pensadores o pensadoras. Bueno, esto Gramsci dice es falso. Es un parecer, pero no es un ser. ¿Qué significa esto? Que no están ajenos a la política. Lo que tienen es cierta autonomía para poder hablar, cierta autonomía en relación a los partidos políticos, cierta autonomía en relación a los poderes instituidos, incluso uno podría decir cierta autonomía en relación a lo que el propio Estado piensa, pero de ningún modo son ajenos a la política. Sus ideas están tan cargadas de política como la de los intelectuales orgánicos. Ahí vamos un poco rompiendo esta idea de que
la docencia es una tarea neutral, ¿no? Y que la intelectualidad es una tarea neutral también del libre pensador o libre pensadora. No, la docencia es una tarea política, así como lo es la intelectualidad en el sentido tradicional u orgánico. Ahora, los intelectuales y las intelectuales tradicionales se vuelven orgánicos cuando ven amenazada su autonomía. ¿Qué significa esto? Ellos y ellas poseen autonomía, pueden hablar porque no tienen detrás una organización política o una organización social que limite su forma de interpretar el mundo. Pero cuando la sociedad, de algún modo, pone en peligro o amenaza su autonomía, se convierten en orgánicos. Y ojo, que con intelectuales orgánicos no significa que sean solamente intelectuales vinculados con lo que uno podría decir ideologías emancipatorias o progresistas, no. Los intelectuales orgánicos pueden ser orgánicos de un partido fascista, pueden ser intelectuales orgánicos a la Iglesia Católica, ¿no? También puede ser. Esto es importante pensarlo, no es que con orgánico hablamos exclusivamente de los sectores que se vinculan con ideas más emancipatorias. Los intelectuales tradicionales más comúnmente nombrados por Gramsci son intelectuales que organizan la cultura de un modo también tradicional. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que para Gramsci lo tradicional está fuertemente inscripto con las ideas de la Iglesia Católica como institución, ¿no? Sigamos. Ahora bien, ¿cuál es la concepción del mundo que tienen nuestros estudiantes, nuestras estudiantes en las aulas? O lo que es lo mismo para Gramsci, ¿cuál es la concepción del mundo que tienen las masas populares, ¿no? ¿Qué idea de mundo tienen? ¿Cuál es su forma de pensar el mundo? Y de pensarse a sí mismos y a sí mismas en el mundo. En primer lugar, se piensan como ajenos al mundo. Esto es central. Gramsci lo que dice es que, también Marx y también el marxismo en general, lo ha dicho, y que es algo muy patente, que es que los sectores populares reciben una concepción del mundo que no les es propia. Y así de ese modo, volvemos a la idea de la clase anterior, consienten la dominación. ¿Qué significa esto? Que su forma de organizar el mundo, de los trabajadores, las trabajadoras de la educación, así como de los estudiantes, es una forma de pensar el mundo que tiene como ejes a la dominación y la subordinación. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que dice Gramsci es que quienes sostienen el mundo, que les interesa que el mundo esté así, lo que hacen, vamos a decirlo bien llanamente, lo que hacen es transmitirnos esa forma de pensar para que esa forma de pensar la incorporemos y consentamos con el mundo. Pero no necesariamente esa forma de pensar es una forma de pensar que tiende a transformar el mundo. Es más, diríamos lo contrario, tiende a perpetuarlo en el statu quo. Es decir, la dominación es la forma, la dominación, la organización de la cultura centrada en la dominación y en la subordinación por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, podemos decir de toda la sociedad, pero específicamente para este curso de docentes y estudiantes, es una concepción del mundo que no es nuestra, sino que la tomamos en préstamo, dice Gramsci. ¿Y por qué lo hacemos? Por razones de sumisión y de subordinación intelectual. Una concepción que no es nuestra. ¿Por qué? Porque no tenemos autonomía para pensar. No tenemos el grado de autonomía necesario como para pensar al mundo de nuestra forma que tienda hacia su transformación. Cuando la conducta no es independiente y autónoma, sino precisamente sometida y subordinada, dice Gramsci. Ahora, cuando se transforman esas relaciones de subordinación, cuando yo me pongo a mí mismo o a mí misma como protagonista de la historia, de la realidad que estoy viviendo, y por lo tanto sujeto o sujeta capaz de transformar esa realidad, el sentido común, o sea, la forma que yo organizo el mundo, empieza a transformarse. Mi forma de ver el mundo, mis normas, mis acciones, mis prácticas, empiezan a ser contradictorias con lo que yo pienso.
que lo que yo pienso es un préstamo de la ideología dominante. Entonces ahí hay un choque fundamental entre lo que yo pienso y lo que hago. Eso es central para Gramsci. ¿Por qué? Porque las concepciones del mundo y el lenguaje, por lo tanto, en la idea de Gramsci, están fuertemente vinculados con lo que llamamos sentido, o mejor dicho, sentido común, que es la forma que tienen las clases populares, los trabajadores y las trabajadoras, nosotros y nosotras, de organizar el mundo, a partir de esta idea de sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Gramsci da una primera definición de sentido común que es una definición un tanto chocante, ¿no? Él dice, el sentido común es una concepción incoherente, inconsecuente y conforme a la posición social y cultural de las multitudes. Es decir, pareciera ser que hay ahí una suerte de idea no elaborada sobre qué es el mundo. Una idea precaria, bastante llana de lo que es el mundo, ¿no? El sentido común es vulgar, ávido de certezas perentorias, es conservador, eternizador, empecinado de las cosas como son y sospecho de cualquier cambio. Es decir, el sentido común es una suerte de forma estancada de pensar la realidad. Gramsci, como ustedes saben, se dedicó mucho también a la lingüística porque él veía en el lenguaje expresiones del sentido común que justamente explicaban la forma de pensar el mundo por parte de las masas populares. Les digo un ejemplo. Gramsci trabajó con la idea que viene del sentido común, que es el que madruga, Dios lo ayuda. Entonces ahí, ¿qué vemos en esa frase? Bueno, vemos la dominación hecha carne, hecha lengua, ¿no? Materializada. ¿Por qué? Porque si del sentido común se desprende que el que madruga, Dios lo ayuda, la consecuencia es que yo me tengo que levantar todos los días a trabajar para poder tener suerte o un futuro laboral promisorio, pero incluso no solamente acá, sino también cuando me muera. Voy a ser ayudado por Dios. Ahí aparece fuertemente la dominación, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda expresa con claridad, según Gramsci, esta idea de que el sentido común es una forma de pensar que viene de afuera, con una ideología dominante, ¿no? Entre los trabajadores y las trabajadoras nos cansamos de repetir ese tipo de frases que lo que hacen es consentir en la dominación, someternos de un modo muy material como lo es a través del lenguaje. Ahora, ¿esto qué significa? Que no es que no hay verdades en el sentido común, como ustedes pueden leer en el texto. Lo dicho hasta ahora no significa que no haya verdades en el sentido común. Estoy citando a Gramsci textualmente. No es algo rígido e inmóvil, sino que se transforma continuamente. Es un agregado caótico de concepciones disímiles. Se puede encontrar en todo lo que se quiera. En cambio, el sentido común popular es una filosofía espontánea de las multitudes que se trata de volver ideológicamente homogénea. Solo lo logra en la praxis, en la experiencia teorizada. Vamos por partes. El sentido común es un agregado caótico de concepciones disímiles. Bueno, ¿qué significa eso? Que la sociedad en su conjunto, nuestros estudiantes, tienen una forma de pensar el mundo de modo caótico y desorganizado. ¿Quién organiza eso? Ustedes. Los docentes y las docentes tienen la tarea de organizar esas concepciones disímiles y caóticas. No son los únicos ni las únicas, pero ocupan un lugar privilegiado porque pasan una cantidad de tiempo junto a los estudiantes y a las estudiantes enorme a lo largo de un montón de años de su vida, y eso organiza la forma en la que se piensa. No es rígido ni es inmóvil. Claro que no es rígido e inmóvil. ¿Por qué no es rígido el sentido común? Porque cambia también la dominación. La dominación no puede ser siempre la misma. Es decir, las formas que tiene el capitalismo la sociedad actual en la que vivimos, para someternos y hacernos consentir la dominación, tiene que ir cambiando permanentemente, por una razón muy básica, que es que la resistencia aparece permanentemente. Por lo tanto, si algo se le está resistiendo permanentemente a la forma de dominación, eso implica que la forma de dominación tenga que ir cambiando y adaptándose permanentemente para poder ir generando los anticuerpos necesarios para poder sobrevivir a esas resistencias y a las que vendrán más adelante. Entonces, eso es el sentido común. Ahora, el sentido común popular es otra cosa, según Gramsci. Es una filosofía espontánea de las multitudes. ¿Qué significa el sentido común popular? El sentido común popular es básicamente lo que Gramsci define como praxis, es decir, hacer y pensar al mismo tiempo para poder transformar. Es la experiencia teorizada.
es en mi práctica como docente, en mi práctica, en mi experiencia, teorizo en relación a ella. Es decir, trato de elaborar categorías o implementar categorías que ya se han dicho para pensar mi práctica y poder modificarla. Eso sería, de alguna manera, el sentido común popular. Una filosofía espontánea, dice Gramsci, de las multitudes, que es central para pensar el cambio. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese sentido común de las masas, ¿no? De nuestros estudiantes? Cuando un estudiante o un compañero o una compañera nos dice algo que uno podría decir viene claramente del sentido común y no solo del sentido común, sino que lo que hace es abroquera la posibilidad de cambio e incluso lo perjudica. Doy otro ejemplo, un ejemplo bien nuestro. Cuando cada vez que hay elecciones, los y las trabajadoras, se escucha decir por ahí muchas veces, a mí las elecciones no me importan porque yo voy a tener que trabajar igual, ¿no? Como si no hubiera, como si fuera todo lo mismo, como si no hubiera diferencias entre ningún gobierno, como si eso no los perjudicara, como si interiorizarse sobre quiénes nos gobiernan no fuera algo necesario para poder adquirir conciencia crítica, ¿no? Ahí tenemos otro elemento del sentido común que claramente viene de arriba hacia abajo y es absorbido por las masas populares. Pero ¿qué tenemos que hacer con eso según Gramsci? ¿Cómo tenemos que trabajar con eso en el aula? Bueno, lo peor que podemos hacer es enfrentarnos doctrinariamente, ¿no? Entonces, arrojar un manual de metodología o de pensamiento científico a una persona que está pensando desde el sentido común o está trasladando una categoría del sentido común para pensar la realidad. La idea no es introducir una ciencia en la vida de todos, dice Gramsci. No se trata de eso, sino tratar de innovar y de volver crítica a una práctica ya existente. Es decir, pensar junto a quien está diciendo eso de modo crítico para poder modificar la práctica, que es lo que nos interesa. Porque el lenguaje estructura la práctica. Lo que yo digo estructura lo que yo hago. Condiciona, influye, depende de cómo sea, pero en general hay una relación ahí entre lo que yo digo y lo que yo hago. De modo que lo que yo escucho por parte de un estudiante o de un compañero docente o una compañera docente no tiene que ser enfrentado, sino que tenemos que tratar de innovar para poder generar una práctica distinta, pensar junto a él, pensar junto a ella. Acá tenemos otro punto en común entre Gramsci y Freire que escribieron en 50 años de diferencia uno del otro. Y en relación a esto, es interesante que para Gramsci, los sectores populares, en el sentido común de los sectores populares hay un núcleo de buen sentido. En el marco del sentido común. ¿Esto qué significa? Que como si fuera un átomo, ¿no? Donde en el centro está el núcleo y por fuera están los electrones, neutrones, si mal no recuerdo. Como si fuera un átomo, la idea de Gramsci es que hay dentro del sentido común un núcleo, que es un núcleo de buen sentido, que por más de que tienda a embalsamarse, momificarse o degenerarse, hay una concepción del mundo que suele ser o que puede ser progresista, o que puede ser transformadora. En general, en la cotidianidad, en la vida que nosotros tenemos, hay un montón de ejemplos de cómo hay núcleos de buen sentido que aparecen permanentemente por parte de los sectores populares y que tienden de un modo caótico y desorganizado a cuestionar el orden en el que se vive. Esto lo vemos muy rápidamente en los cuestionamientos hacia las autoridades policiales, por ejemplo, que suelen aparecer con fuerza, hacia el antiimperialismo. Los sectores populares cuestionan el imperialismo británico, sobre todo en nuestra experiencia con las Islas Malvinas, no lo hacen de un modo organizado. Es decir, no hay una organización cultural que piense el imperialismo como fase superior del capitalismo, tal cual lo decía Lenin en 1900. No hay no existe todo eso, no aparece todo eso. Lo que sí hay es un cuestionamiento, que sería el núcleo del buen sentido, hacia el colonialismo, ¿no? En el caso de las Malvinas, o hacia la represión policial por parte del Estado, en el caso de la policía, y la infinidad de dichos antipoliciales que generalmente aparecen en los sectores populares. Hay ahí un núcleo de buen sentido, hay núcleos de buen sentido que son desorganizados, hasta en algunos sentidos uno podría decir, podrían pensarse de otro modo, pero existen. La cuestión es encontrar y buscar esos núcleos de buen sentido.
Y bueno, otro de los elementos importantes es que hay una suerte de relación como de imán, ¿no? entre el sentido común y los núcleos de buen sentido. Porque Gramsci dice que cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier forma de pensar que tienda hacia la emancipación va a estar en una amenaza permanente por ser saboteada por el sentido común, es decir, por las ideas de la clase dominante. La inercia del sentido común, como si fuera una especie de imán que permanentemente tira hacia ese sentido común. Entonces hay que contar todo el tiempo con una extrema debilidad en las convicciones de las masas populares, porque serán constantemente saboteadas por la inercia de su sentido común. Es decir, permanentemente tironeadas hacia ideas conservadoras. Y otra cosa importante es que los sectores populares no cambian sus concepciones de modo puro, como lo pueden hacer algunas personas, sino que la forma de entender el mundo es una forma, según Gramsci, heteróclita y bizarra, dice. ¿Qué significa esto, más allá de esas dos palabras? Es que no podemos pretender que todos y todas las personas aprendan del mismo modo. Eso es un error iluminista y esto es central también. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden entender con los preceptos de la ciencia de la que cada uno y cada una de ustedes estudió. Hay muchas formas de entender lo mismo. Y sobre todo de elaborar conciencia y cultura. No existe una manera de elaborar conciencia y cultura. La experiencia muchas veces es más formativa que lo que me dicen. Entonces, eso también es parte del aprendizaje. Y ahí también hay una cuestión central, que es que para Gramsci los sectores populares sienten, pero no siempre comprenden o saben. Ahí, por ejemplo, hablábamos del antiimperialismo hace un ratito, o del rechazo a las fuerzas policiales en los barrios. Y el elemento intelectual sabe, pero no siempre comprende, y especialmente siente, porque no vive la precarización de vida, porque no vive la explotación del mismo modo, porque no vive en los barrios populares. Entonces no siente ni comprende. Puede saberlo, pero no lo siente ni lo comprende. Al revés que los sectores populares. De algún modo ahí hay una idea de complementación entre los dos sectores. Entonces, Gramsci dirá que el pueblo siente que tiene enemigos y los individualiza en los señores. ¿Esto qué significa? El pueblo sabe, siente, el pueblo comprende que tiene enemigos, que conspiran contra sus intereses y conspiran contra la transformación del mundo. Los individualiza en los señores. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente el sentimiento del pueblo frente a sus enemigos se dirige de modo ordenado hacia la transformación prolija de la sociedad en una clave emancipatoria. Esa es la tarea de los intelectuales y las intelectuales orgánicas. Esa es la tarea de los docentes. Desindividualizar en los señores, con señores Gramsci se refiere, imaginémonos a los terratenientes, a lo que podríamos denominar oligarquía, ¿no? Desindividualizarlo, voy de nuevo, que el pueblo sienta que tiene enemigos y que crea que son esos señores el problema, y poder erradicar esa idea, o mejor dicho, dirigirla, es una tarea de los intelectuales orgánicos y de los docentes. Es una tarea de los maestros y maestras, la de dirigir la cultura. Los intelectuales orgánicos tienen esa función, y dentro de los intelectuales orgánicos aparece la docencia. Entonces, un concepto más, que es uno de los últimos, que es la idea de catarsis histórica, que aparece en el segundo bloquecito de esta filmina. ¿Qué es la catarsis histórica para Gramsci? Cuando el pueblo se da cuenta que lo que piensa, o sea, su sentido común, está en contradicción con sus intereses. Eso es una catarsis histórica. Cuando el pueblo se da cuenta que lo que estuvo diciendo y pensando hasta ese momento defiende no sus ideas, no sus intereses, sino los de la clase dominante. Esto es central. Eso se llama catarsis, y es un momento en el cual otra vez los intelectuales y las intelectuales tienen un rol central. Para que esa catarsis no se desborde, para que esa catarsis no genere nada nuevo, sino que genere justamente algo nuevo, transformador, es necesario dirigirlo. Entonces, ahí lo que aparece
es una autonomización del pueblo respecto de las clases dominantes. Es decir, una separación del pueblo con respecto a la ideología de la clase dominante. Y una idea más en esta filmina es que, según Gramsci, es en la vida cotidiana donde se anida el poder ideológico de las clases políticas. Es en el sentido común, en el lenguaje más básico, es en la práctica concreta, es en el andar permanente de cada uno de los habitantes del pueblo donde vemos a la ideología dominante. Es en la escuela donde vemos a la ideología dominante. ¿Y dónde la vemos? A través del sentido común, a través de los dichos del sentido común, a través de esos núcleos de buen sentido que intentan autonomizarse del sentido común y por lo tanto de las ideas de la clase dominante. En relación a la libertad, que es un concepto que aparece permanentemente también en Gramsci y en relación al sentido común, cuando soy libre, Gramsci decía que la libertad no es algo natural, no es algo dado, sino que la libertad se busca, se construye. Y se es libre cuando el comportamiento se orienta en el sentido de la liberación. Porque esa es la verdadera libertad. La que sirve para la liberación del hombre y la mujer, para posibilitarles adquirir pensamiento crítico. Es decir, pensamiento autónomo. Eso es crítico. Es pensamiento autónomo del pensamiento de las clases dominantes. Ahora bien, esa libertad, ojo, significa también, de alguna manera, disciplina, ¿no? Esto lo veía Gramsci también. Es decir, que limitar la arbitrariedad y la impulsividad irresponsable. Tiene un vocabulario de principios del siglo XX, ¿no? Pero se refiere fundamentalmente a una organización de esa libertad, ¿no? La liberación no es una liberación individual en base a mis ideas, sino que es colectiva en base a una dirección u organización. Es lo que Gramsci llama la dirección consciente, la que libera, que permite superar la resultante de la coerción. Y el principio pedagógico es el siguiente: solo se es libre si se es autónomo, y la autonomía supone el pensamiento crítico, es decir, la filosofía de la praxis. Ahí aparece el concepto de libertad. La idea de libertad aparece vinculada con la idea de autonomía y de pensamiento crítico. Estas están sujetas a la idea de disciplina y dirección consciente, ¿sí? No a la idea, no a la forma liberal de pensar la libertad. Yo soy libre porque pienso lo que quiero. No, eso no es libertad según Gramsci. Yo soy libre en tanto y en cuanto pienso cómo transformar el mundo. Yo soy libre en tanto y en cuanto me autonomizo de lo que las clases dominantes me internalizaron o me internalizan. Yo soy libre en tanto y en cuanto puedo tener un pensamiento colectivo centrado en la práctica y en la teoría. No es mío, ni es solamente pensamiento, ni es solamente práctica, sino que son las dos cosas. En mi experiencia, en las clases populares, pienso de modo colectivo para transformar la realidad. Bueno, pavadita de propuesta, pero esa es la idea central de Gramsci en relación a la libertad. Por último, y para de este modo poder concatenar esta clase con la siguiente que va a dar Nicolás, les traigo una idea de Gramsci en relación a cómo construimos ese pensamiento autónomo adentro de las aulas. Y Gramsci y Freire coincidieron en la idea de que la educación tiene que ser una relación dialógica entre educador y educando. En ambos está esta idea. Freire la va a explotar mucho más y la va a desarrollar y especificar mucho más. Pero en los dos aparece la idea de una relación activa con vínculos recíprocos, porque el maestro es un alumno y el alumno es un maestro. Claro, lo que también van a decir los dos es que tiene que haber cierta directividad de parte del maestro. Es un rol activo y crítico, pero desde la diferencia de saberes, no de la jerarquía del saber. Yo no sé más que vos, yo sé distinto a vos. Es decir, vos no es que no sabés, sabés otras cosas que es distinto. La idea entonces allí es trabajar junto a los sectores populares, junto a los trabajadores y trabajadoras y junto a los educandos y las educandas, podríamos decir, con sus saberes. Esto lo estoy diciendo muy esquemáticamente, pero simplemente era para poder concatenar con la clase siguiente, donde vamos a trabajar con la perspectiva freiriana con mucho más énfasis. Bueno, espero hayan disfrutado de esta clase, seguimos en el foro, la bibliografía y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.